Placer escucharlo, qué placer estar con ustedes, muchachos. Bueno. Muchas gracias, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando que vuelvan las ideas. No dicen lo mismo por Lomas de Zamora, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a charlar. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Estamos arrancando que vuelvan. ¿Hasta las 5:30? No, hasta las 6. No te choreo media hora, ¿Vos chabón. estás ¿Por bien? qué? ¿De dónde No, no salió está bien, eso? nunca. ¿Cómo puede ser que se te ocurra que termina a Hasta las 5 17:30? se me vino, hasta las 5:30. Andás a ver, ¿no? ¿Qué tengo que alarma, ir. qué alarma habrá 5:30? ¿Te tenés que ir a algún lado? No. Pero esta cosa de las convenciones, ¿no? Todo tiene que ser de 4 a 6, ¿no? Sí. ¿Por qué el programa no puede durar de 4 a 5:15? Podría Puede. perfectamente. Puede. Pero no existe en ningún lado No. esto. No, en televisión sí habían hecho en algún momento, empezaban ¿Sí? 21:15 No, los para, programas. ahora sí. es al término de. Claro, Claro, el término al de, pero término sin de. decir hora. Vamos viendo, Sin exacto. decir horario. Completamente bien. de acuerdo con Luis. Muchas veces yo hago una cita y digo, bueno, 6:15. Exacto. Y me miran, ¿cómo que 6:15? Y porque yo salgo a las 6 estoy a 10 cuadras. A las 6 no llego, 6:30 tampoco, 6:15. Y te miran raro. Es Sí, un lo número que igual, pasa- 6:15 No, que y 6:30. cuarto está bien. No, y O cuarto seis- está, cuarto está está bien. bien. Pero ¿y cuarto ¿por qué no seis va a la 17? Bueno, ahí ya Claro, 16 y ahí la pregunta 17. sería esa. Claro. Claro, ¿por qué 15 y no 17? Exacto. El tema es la confusión. El que ya lo citaste 4:15 va a caer 4:30. Ah, sí, acá Son somos muy mal ese educados con el es asunto otro de la tema. puntualidad. muy mal educados acá en Muy. No Argentina. todos, che. Sí, todos, ya está. No No. sentencien. Yo conozco gente muy puntual. O sea, antiguamente todos decíamos el Colón y el San Martín empiezan puntuales, eran como la Biblia, empezaban, llegabas tarde y te perdías la obra. Sí. ¿Y hoy qué? Ayer, antiguamente. ¿Y hoy qué? Y hoy no. ¿Todo Hoy es muy empieza- puntual, todo- los espectáculos? solía ser muy No, puntual. No, por impuntual eso. dije. Y ahora sí, todo es impuntual, todo es impuntual. 10 minutos, 15 minutos. Porque en realidad lo que pasa es que termina llegando gente, o sea, queda gente afuera, por claro, eso. Porque la gente es impuntual. seguro, eso es lo que estoy Y diciendo. que no van a ser los perros impuntuales, Luis Pablo. No, El no es que teatro no es empiece- impuntual. No es que el teatro sea impuntual, sino que están esperando a la gente que ya se Que ya acostumbró a sacó ser El su- público, y que decimos. sacó la Sí, el entrada y público. va a ser un papelón que se quedan afuera. Que se queden afuera. Tal como si quedaba cual, nada. no los Yo dejen entrar. Quiero reivindicar a muchas personas. Yo me considero una persona puntual. Quiero reivindicar a las personas que son puntuales. Además, nosotros trabajamos en medio de comunicación, medio que si no le calculamos bien es como imposible. Es básico. Pero en general, aún para lo social, el partido arranca. Qué fastidio los que llegan tarde al partido de fútbol, ¿no? Es 1 hora, flaco. Sí. 1 hora que tenemos para jugar. No podés, ¿no? ¿O no, Néstor? Así es, Sí. tal Tremendo. cual. Yo he visto en un club comenzar un partido de chicos de hockey sin el arquero. Que te parte el alma, porque decís, pobrecito, ¿por qué no llegó? ¿Dónde está el papá, No, la lo mamá tenés que no lo traen? Claro. Arrancaron el partido. Y sí, Besito ¿qué vas al a señor hacer? arquero. Bueno. De 11 años. Todo esto porque vamos hasta las 6 de la tarde, Claro. haciendo que vuelvan así, así compartimos el rato. Muchas historias. Muchas ya lo historias. creo. Arrancamos, dijo Luis Paginiger, de afuera hacia adentro, desde el exterior al interior. Y en el exterior hoy lo que hay que observar es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, en la campaña de La Libertad Avanza. Esto fue en Lomas de Zamora. Así ¿no? es, en Lomas de Zamora, parte de la caravana las caravanas que está haciendo Javier Milei en distintos puntos de la provincia de Buenos Sí. Aires de cara al 7, ¿no? Al próximo 7 de septiembre. Con presencia del presidente, del principal candidato José Luis Espert, el candidato de la tercera sección electoral, esto quiero decir, estaba también Sebastián Pareja, estaba Karina Milei, entre varios otros dirigentes de La Libertad Avanza. Y bueno, evidentemente alguien calculó algo mal, porque estaba la caravana con muy poca protección de fuerzas de seguridad y había un sector de la ciudadanía que estaba esperándolo para saludarlo a Javier Milei y otro sector de la ciudadanía que estaba esperando para insultarlo a Javier Milei dentro de un marco de público muy escaso, o sea, poca gente, Ujú. poca gente. En otro grupo de trabajo alguien decía, che, por 50 jubilados y jubiladas te blindan media ciudad de Buenos Aires, el presidente va a Loma de Zamora, territorio hostil, tercera sección electoral, y va con 4 guardiaparques. Llama la atención. A mí me llama la atención. Pero bueno, qué sé yo, se suspendió, por supuesto, la caravana, y se está señalando a esta hora la vía de escape de José Luis Espert. En moto. De Cárcel Ovala, se terminó escapando en moto. Yo no quiero incentivar, porque me parece que es un momento medio bravo. Vamos a ver cómo se dan
las cosas de aquí en adelante en la calle. No quiero sugerirlo, pero hay gente que está preguntándose por la valentía de José Luis Espert del pico para afuera, digamos, ¿no? Que me parece que es lo que obviamente iba a recibir José Luis Espert en función de cómo él se refiere a quienes no piensan como él. Pero bueno, no quiero incentivar eso porque me parece que nos conduce a mal terreno. La teoría conspirativa en relación a la seguridad del acto de Javier Milei es rara, o uno puede hacerse preguntas porque en realidad si vos dejás descubierta la zona al que estás poniendo en riesgo, si tu intención es dejar que ocurra algún hecho de violencia o algún desmán o habilitar algo, al que estás poniendo en riesgo en realidad es al mismo Javier Milei, con lo cual eso es raro. Sí, no, digo porque pero me llama la atención. No, todo en este contexto todo es verosímil, la verdad que... Bueno, además se repite el modus operandi con Junín, con ataque a libertarios, de alguna manera también podrías decir, che, va a ser así la presentación, siempre armando algo para que terminen planteémoslo siendo al revés, no era la atacados. tercera sección, era la segunda sección electoral. Junín, está bien. Es un territorio más camino del medio, si querés, sí, ¿no? Sí. No es un territorio necesariamente cuca. No lo es. Ni Junín ni la segunda sección. ¿Te pasó eso hace unos días y te vas a Loma de Zamora? Insisto, con 4 custodios de plaza. Pero tampoco vas a poner en riesgo la seguridad del presidente, eso es lo que quiero decir. Sí, Bueno, pero eso, a ver, suponiendo que sea verdad la estrategia que se llama de victimización, ellos miden el riesgo, o sea, saben que no le va a pasar nada. Bueno, hasta que pasa, ¿no? Bueno, hasta que tendría pasa. sus recaudos, sus... Igual más allá de... digo que me llama la atención, nada más. No, digo está que muy me parece bien, que está debería bien, tener otra porque, custodia el presidente. Están con los jubilados. Si sale de... Sí, Pero, esperá, no había vos cana porque viste están todos acá. Todos claro. los colores tenemos acá. Todos los colores. Indigna lo indignos que son. Qué terrible. Y venimos diciendo, es algo que se resuelve sin presencia policial, no hubiera pasado nunca nada. Pero bueno, qué sé yo, son cosas que llaman la atención. Hoy en medio, particular sí. muchísima. Digo, comparando con los miércoles anteriores, hoy en particular mucha presencia policial. Acá es cierto que está el jefe de gabinete Guillermo Francos en el Congreso en este momento. Eso podría generar algún clima un poquito más espeso. La espesura está dada solamente por la presencia policial. Como siempre. Como siempre. En medio de esa caravana, o cuando se estaba desarrollando, que duró un par de cuadras, un par de minutos, duró la caravana con Milei en una camioneta, con la secretaria general de la presidencia y también hermana del presidente de la Nación. Ahí estamos compartiendo nuestra señal de YouTube. Fíjense, si ustedes ven la camioneta donde va el presidente José Luis Espert, Sebastián Pareja y Karina Milei, la cercanía de la gente es... está pegada a la camioneta. De un lado había gente puteando a Milei y de otro lado había gente celebrando a Milei. A Milei en sus actos le encanta entrar por el medio de la gente. Esto es otra cosa, ¿no? Y en la foto contigua, la vía de escape del diputado nacional José Luis Espert, principal candidato a diputado nacional en la provincia por la provincia de Buenos Aires, en las elecciones de octubre, estamos hablando, por supuesto. Bueno, en medio de eso, cuando todavía la caravana, en alguna de las 2 cuadras que hizo la caravana, le preguntan a Javier Milei por el caso Españolo, y Javier Milei dice lo siguiente. Que todo lo que dice es mentira, y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. Presidente. Bueno, definición del presidente, primera definición del presidente respecto del caso Españolo. Hay mucho para contar, hay mucho para decir. El gobierno empieza tibiamente a tener una estrategia, yo creo que a medida que va de alguna forma teniendo un poco más de información sobre de dónde viene la cosa y cuánto más material puede llegar a haber. Porque imagínate, no podés coordinar una estrategia de defensa si no sabés qué es lo que va a aparecer. Podés llegar a decir algo y al otro día aparece un audio, una imagen, una foto, un video que contradice exactamente lo que decís. Sin embargo, no sabemos si Milei toma la decisión de hablar o es parte de su manera de ser, que muy enfervorizado dice lo que dice. Ahora nos vamos a volver a meter y por la forma tema, en ¿no? que lo dice, ¿no? Y la manera en que lo dice. Claro. Sí. Bueno, se conoció otro audio de Españolo, que solamente ahora vamos a compartir con ustedes y después nos vamos a detener cuando hablemos un poco más con detalles sobre el tema.
que le dice al vocero presidencial Manuel Adorni, que reaparece en escena con un posteo en X respecto a lo que pasó en la provincia, en la tercera sección electoral, en la provincia de Buenos Aires, en esta caravana, pero Españolo le hace una referencia, lo califica de alguna manera a Adorni respecto de la famosa treta, la famosa opereta de la radiografía de perro que Adorni utilizó para justificar cómo daban de baja las pensiones por discapacidad, y Españolo dice esto. Lo tenés pelotudo de Adorni, que le pasamos toda la información, la radiografía del perro, dijimos, esta pensión no se otorgó, la radiografía del perro, que hoy que dicen, esta pensión se otorgó, y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó, porque hoy están mintiendo, esa no se, te lo pasé clarito, esta no se otorgó. Wow, viste, pero bien, yo quiero darle un punto extra, un punto bonus a Españolo, por la pronunciación de pelotudo, porque como ya nos enseñó Fontana Rosa, para andar puteando, si es que hay que andar puteando, hay que hacerlo con propiedad, si no, no tiene peso, y si la puteada no tiene peso, todo fracasa. Me das de vuelta, Charlie, y hagamos especial hincapié en la pronunciación de Españolo. Lo tenés pelotudo de Adorni, que le pasamos toda hay como un acento en la U. En la T. En la T. En la T. Enfatiza la T. Casi que hay tilde en la T, ¿no? Pero Fontana Rosa elogiaba la P. Sí. Decía el pelotudo, Sí, el pelotudo es este. La R de mierda. Claro. Pero acá hay es como si hubiera, ¿no? Creo que alguna vez Daniel Rabinovich en Lelutier dice, claro, hay una tilde arriba de la T, Sí. ¿no? En estos términos. Era. Claro. Con esto termino, no, con estos términos, arriba de la T. Bueno, ya vamos a volver sobre este tema, porque lo que también se va conociendo en distintos relatos es que, y a partir de los audios Españolo, pero sobre todo a partir de que empiezan a aparecer personas con algún grado de discapacidad o familiares de, que cuentan que están haciendo colas en el Andís porque nunca les llegó algún tipo de notificación y por las dudas van, y menos mal que fueron porque si no se las daban de baja. Y la estrategia era notificarlos en direcciones viejas para que les llegara tarde, entonces no estuvieran en término, y de esa manera dar de baja una pensión, porque lo que tenían que hacer era conseguir un objetivo, como en una empresa, ¿viste? Un objetivo de venta. Bueno, tenían que conseguir un objetivo, era bajar, si no me equivoco, un 30% de las pensiones. Cosa que Españolo en otros audios refiere como, bueno, me llevo la cucarda de haber echado por tierra tanta cantidad de pensiones para gente que no se sabe si las merece o no las merece, si las necesita o no las necesita, en medio de un relato también falaz del gobierno, que ya está quedando muy negro sobre blanco, que es que el aumento de pensiones por discapacidad tiene que ver con el modo en que efectivamente eran otorgadas, porque antes había un cupo. Y en el momento que ese cupo se levanta, entonces un montón de personas que las necesitaban pero no las estaban obteniendo, las obtienen. Y de hecho la media en la Argentina es igual o inferior a otros países similares o comparativos. Con lo cual el nivel de crueldad es ya rompe el techo, ¿no? Rompe el umbral. Bueno, ya vamos a volver sobre esto. En medio de toda esta situación, ¿quién está en diputados, Luis Pablo Gines? Don Francos, el Guillermo Franco, jefe de gabinete, ya había contestado por escrito las preguntas que suelen hacer, es el informe que suele hacer el jefe de gabinete en la Cámara Baja, pero claro, las preguntas que contestó no tenían nada que ver con el tema que está ocupando a buena parte de la sociedad, o por lo menos a buena parte de la parte más politizada de la sociedad, que es lo ocurrido con los audios de Españolo, y en una sesión muy caliente, sí, ¿no? Con varios cruces. Lo curioso, varios cruces entre personajes del mismo sector político, podríamos decir, ¿no? Que se cruzaron de una manera un poquito violenta y curiosa. Payasesco, diría yo, gracioso si no fuera del Congreso Nacional. Así es. Ahora vamos a ir a eso, lo protagonizaron Marcela Pagano y Lilia Lemoine, pero en este momento vamos en vivo a la Cámara de Diputados, está hablando Carolina Gailiard, es diputada nacional de Unión por la Patria, por Entre Ríos, y a ver qué es lo que está diciendo. Queremos saber, ya que la comunidad de Colón, de San José y de Liebig se vería muy perjudicada por la instalación de una planta de combustible sintético frente a localidades que son eminentemente turísticas, además del riesgo a la salud para toda la población que esto implica.
qué gestiones se realizaron desde el Gobierno Nacional por parte de la Cancillería Argentina frente al gobierno uruguayo para pedir explicaciones y la relocalización de la planta. Muchas gracias. Bien, ahí está Carolina Gailear con consultas de todo tipo. Evidentemente preside la sesión Martín Menem, ¿no? Sí. Consulta, está por hablar Julia Estrada en este momento. A ver, la escuchamos un poquito a Julia Estrada. Me gusta mucho. Le pide una interrupción al diputado Álvaro Martínez. No se la A ver, El orfebre de Pallarols dijo que Karina Milei le cobraba $2.000 por una cena con el presidente. El 4 de abril, la agencia Bloomberg, Milei cobraba $20.000 a asistentes de sus cenas privadas cuando era diputado. Las reuniones se hacían en la Torre Le Parc de Palermo. Karina Milei los juntaba en una bolsa. Hayden Davis, le envío dinero a su hermana, Karina, y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo quiera. Diógenes Casares, un empresario que ni siquiera vive en Argentina, en Silicon Valley, abría coimas por $5 millones. Eso me puso muy nervioso. The New York Times, insospechado, ¿no?, de Cuca. Hizo todo lo Novelli de Julia, ofreció una reunión con el presidente si se firmaba un contrato de $500.000 en concepto de servicios de consultoría. Charles Hoskinson, otro empresario. Cosas mágicas pasarán, le dijeron, si ponía plata para reunirse con Milei. Ayer salieron otras denuncias de gente bien metida en el barro de La Libertad Avanza. Viviana Aguirre, diputada por la provincia por La Libertad Avanza. Cuando vi la corrupción que había en PAMI, le pasé todo al presidente. Nunca me contestó. Samuel Doichele, agricultor, dirigente cooperativista. Me llamó Lule Menem y me dijo que pedir 10% no era delito. Se hacía en todos lados. Belén Veronelli, de La Libertad Avanza, Junín. Ofrecieron un puesto a cambio de una publicidad o de pagar pauta publicitaria en Junín. Daniel Del Curto, concejal de Berisso. Me dijeron que tenía que pedir el 10% de coimas del FISU para Berisso. Marcela Coronel, exdirectora del PAMI, de Santiago del Estero. Tuve que aportar el 25% de mi sueldo de PAMI en varias cuentas. Le solicito y después vino, lógico que me quiera interrumpir, todo el mundo me debe querer interrumpir, pero no le voy a dar a nadie la interrupción. Le pido aproveche para las preguntas. Luego vino el audio de Españolo, pero símil a todas luces, en donde le piden el 3%, desde ya, desde Karina Milei, y además dice, escúchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8, dicen los de la Suizo. La traes a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia, así se están manejando. Yo le pregunto, señor Francos, todos estos desconocidos entre sí, aparentemente se pusieron de acuerdo desde Estados Unidos, Argentina, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, para denunciar a Karina Milei por coimera. ¿O será que no es casualidad y que finalmente las coimas las está pidiendo? Yo le quiero decir una cosa. Usted viene acá en virtud del artículo 100, no para poner la cara y encubrir a Milei y a Karina Milei. Usted es el jefe de gabinete. Usted debe dar explicaciones sobre todas las denuncias que acabamos de mencionar. La última vez que vino, dijo que Libra no había sido una estafa. Su propio bloque, La Libertad Avanza, trajo a un tipo, a la Comisión Libra, a decir, claro que es una estafa, si yo mismo recomendé que no invirtieran en Libra. Quedó muy mal usted, señor Francos. También advirtió que había habido una investigación y de esa investigación no conocimos nada. ¿También van a recorrer el camino de la autoinvestigación o van a explicar por qué aumentaron 2.600% las contrataciones a la Suizo-Argentina? ¿Qué otros organismos están involucrados en las contrataciones de Suizo-Argentina, además del Ministerio de Salud, además del Hospital Posada, además del PAMI? ¿Qué otros organismos públicos tiene la Suizo-Argentina adentro? ¿Por qué el presidente Milei retuiteó el comunicado de la Suizo-Argentina que dice que ellos son limpios y buenos si a Jonathan Kovaliker lo encontraron huyendo de Nordelta y al otro lo agarraron con $250.000 y 7 millones de pesos en un auto de colección? ¿Cómo hacemos para que el presidente defienda a la Suizo-Argentina si ni siquiera los empresarios de la Suizo-Argentina pueden defenderse a sí mismos? Gracias, diputada. ¿Son parte del esquema de recaudación o van a denunciar a los que los están difamando? Si los están difamando, tienen que presentar una denuncia penal. Le pregunto, ¿cuál es el procedimiento ante la Oficina Anticorrupción? Le voy a sacar el uso de la palabra si no me escucha, diputada. Se terminó su tiempo, diputada. Y le voy a pedir a todo el bloque que usen el tiempo reglamentario, porque son más de 30 oradores. Si se exceden más de 2 minutos, se excede 1 hora esta asamblea, que tiene un tiempo determinado.
Sí, que ha finalizado el tiempo, diputada Estrada. Bueno. Tiene la palabra a continuación el diputado Tomás Ledesma. Muchas gracias. Le cortó la palabra a Julia Estrada, que arrancó y hizo perfecto, ¿no? Tenía muy en claro lo que tenía que decir. Muy claro. Y La dijo diputada. además, claro que quieren interrumpirme, ¿no? Sí. Lógico que quieren Le iban interrumpirme. pidiendo interrupciones. Quiero decirles algo. Se violenta el señor, ¿eh? Y bueno, tiene que responder. Fue tranquilo, lo de recién fue tranquilo. Después vamos a repasar otro Hoy lo momento. señalaron de nuevo por otra cosa. Se accidentó, saben ustedes, la diputada Rocío Bonacci, Sí, yendo a también. Rosario a la altura de Ramallo. Está bien, ¿no? De salud. Está bien de salud. Viajaba con el padre y el padre lo señaló al mismo Martín Menem porque conducía un chofer oficial, era un auto oficial. Sí. El chofer que conducía ya había sido denunciado, se había pedido que no maneje porque se quedaba dormido, Ujú. aparentemente por un problema de salud, y Martín Menem lo respaldó al chofer. No sé, otro, digo, Sí. pasan cosas raras, ¿no? Ahora vamos a saludar a Fabián Waldman, que está allí en la Cámara de Diputados. Quiero decirles que en breve vamos a hablar con Raúl Timerman, porque hoy 3.0 de Gila Vilker y Raúl Timerman La Sastrería, en un trabajo conjunto muy importante, tienen datos sobre el impacto del caso Spagnuolo. Estuve revisando esa información y la verdad es impactante. Es impactante. Déjenme adelantarles algo. Hay prácticamente un completo conocimiento de toda la ciudadanía del caso, y la imagen del gobierno ha caído como no había caído en otro momento. Es decir, la imagen negativa del gobierno es muy superior a la positiva, y ocurrió una cosa que no había ocurrido hasta acá, que es que en términos de imagen de dirigentes, Milei no está arriba de todo, y eso no había ocurrido. Más allá de lo que digan otras consultoras, lo interesante es comparar la misma consultora a lo que viene midiendo. Javier Milei es el tercero en imagen positiva a partir del impacto del caso Spagnuolo. Saludo a Fabián Waldman. Hola Fabián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, compañeros, aquí en el palco. Muy bien, lo estamos viendo en nuestro canal de YouTube. Rosada, Muy bien. Lo están viendo directamente aquí, a mis espaldas. Entonces, el recinto que se encuentra actualmente ocupado por 96 diputados presentes, en una jornada, como ustedes bien decían, picante en muchos sentidos. El fundamental tuvo que ver con el descargo que hizo Marcela Pagano, al que vos hacías alusión, el momento más vibrante hasta ahora, seguido por la acusación de Guillermo Franco por lo que estaba aconteciendo o pasó hace minutos en Lomas de Zamora. Con respecto a Marcela Pagano, hay que señalar que salió a marcar directamente con nombre y apellido los que, según su información, ella considera que son los que difundieron y armaron todo el tema de los audios. Marcó 4 personas vinculadas a... Sí, Pablo, te escucho. No, está bien, Fabi, te estábamos escuchando. Ahora vamos a compartir las imágenes de lo que hace referencia. Lo de Julia Estrada de recién, cantándole las 40 al jefe de gabinete, ¿fue la única intervención en ese sentido o ya hubo otras que hicieron referencia al caso Spagnuolo y el resto de las acusaciones de corrupción? A lo largo de toda la jornada, que comenzó a las 12:15, Sí. La mayoría de los bloques han hecho alusión tanto al caso Spagnuolo como al caso Libra. Inclusive el diputado Juliano intentó pasar en vivo uno de los audios, Sí. y el propio Martín Menem impidió que lo haga, diciendo que estaba fuera del reglamento. Bueno, ahora llegan los gritos de parte de Menem intentando cortar apenas por segundos a cada uno de los diputados de Unión por la Patria. Claro. Me corro un poquito a ver si me siguen, Sí. porque me aturdo y no puedo coordinar. Se te escucha bien, se te escucha bien Está igual. sucediendo Bien. dentro del recinto. Pero sí, plantearte y decirte que el tema de Pagano fue el más escandaloso. La diputada Lidia Lemoyne se trató de interrumpir la exposición de la ex diputada libertaria, superponiéndose a ella, y luego se mantuvo durante un largo tiempo al costado, Sí. en la butaca de Se le paró al lado, A ver, se le paró al lado. Se le paró al lado. Sí. Me voy a correr aquí a ver para señalarles, no sé cómo dar vuelta en la cámara, disculpen. No hay problema. Pero la realidad es que se le paró al lado y de alguna forma impedía que hable Marcela Pagano. Se le paró adelante directamente para que no salga
en la televisación y así pedir, aunque no lo puedo impedir. Bien. Y ahora, bueno, las intervenciones de Unión por la Patria, que son interrumpidas permanentemente por Martín Menem, buenas intervenciones también de Miguel Pichetto, que fue por otro carril, tuvo que ver con la cuestión, por un lado, de la política exterior de la Argentina y por otro lado, por una recomendación institucional para poder sostener el sistema más allá de estos vaivenes. Le digo, no tienen gestión, realicen alguna especie de autocrítica, porque de esta manera no van a poder seguir caminando. Bien. Bueno, Fabián, volvemos en cualquier momento. Ahora volvemos para que nos sigas contando lo que está pasando allí en el recinto. Gran cobertura, como siempre. Abrazo grande. Hasta luego. Ya lo saludamos a Raúl Timerman, pero antes, en lo que recién nos contaba Fabián Waldman, lo que pasó entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine, iba a hablar Pagano, Lilia Lemoine se le para adelante y la obstaculizaba, digamos, ¿no? Una situación realmente bochornosa, miren y escuchen. Hacelo, amenazá frente a la cámara, dale. Repetí lo que me dijiste recién. Amenazame, dale frente a la cámara. ¿Qué me dijiste recién? Dale, ridícula, anda. Repetilo. Anda a tu banca. Repetilo. Anda a tu banca. Anda a tu banca. Seguridad, por favor, seguridad. Guardemos el orden. Se suma Lourdes Arrieta también. ¿Por qué? ¿Por estar parada? Anda a tu banca. Anda a tu banca. A vos te voy a hacer. Me voy a quedar acá hasta que termine la sesión. No te tenemos porque vos a mí miedo. no me vas a mandar a sentarme. Anda con tu jefe. Vos a mí no me Anda con vas los a sentar. corruptos. Anda con los corruptos. Vos estás con los corruptos. Anda con los corruptos. Anda. Se filman. Bueno, la verdad, bochornoso todo. Ayer cuando vino Agustín Rossi y decía con qué congreso se va a encontrar, se va a encontrar con esto. Le preguntamos a Agustín Rossi, claro. El congreso de diciembre de 2023 se convirtió en esta cosa absurda. Porque es parte de todo el desmoronamiento que hay, no solo en la Argentina, digo, pero de instituciones que están a la deriva, están con esta gente gobernándonos. Es terrible. Y la renovación me parece que va a ser un poco peor, por lo que hemos visto, ¿no? Quiero saludar a Raúl Timerman de La Sastrería, insisto, con Gila Birker de 3.0 haciendo un trabajo extraordinario, no solamente del dato, del reflejo de los datos, sino sobre todo, y lo más importante, la interpretación de esos datos que les aparecen en las consultas, pero también en los focus group, ¿no? que se van haciendo. Raúl, ¿cómo te va? Pablo Caruso, con Gabriela Radiche, con Néstor Restivo y Luis Paginiger, te saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Gracias, Raúl, por atendernos. Voy al hueso con 2 o 3 cosas, después si querés profundizamos en el tiempo que tengas, pero a ver, ¿pudieron evaluar caso Españolo en este fin de semana, en la espuma todavía del tema? ¿Y qué 2 o 3 cosas te parecen más importantes para reflejar de ese trabajo que hace un ratito nos compartieron algunos colegas? Bueno, básicamente es un trabajo que empezó el campo el viernes a la noche y terminó ayer a la noche. Sí. Son 1.200 casos a nivel nacional. Y las conclusiones más importantes es, primero, que 8 de cada 10 argentinos están enterados del caso Españolo. El segundo punto es que la aprobación del gobierno de Javier Milei, que venía cayendo ya, había alcanzado hace 7 semanas un máximo de 52 puntos, venía cayendo sin el caso Españolo hasta 42, 43 puntos. Ahora la aprobación de gestión de gobierno está en 39,8, digamos 40 puntos. O sea, en 7 semanas bajó 12 puntos la aprobación del gobierno y la desaprobación está en su máximo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, se derrumbó la imagen de Javier Milei, básicamente, y todo lo que acompaña a Javier Milei, Patricia Bullrich, Karina Milei, etcétera. Tal es así que el ranking de imágenes hoy en día, la imagen positiva más alta, que si no recuerdo mal es del orden del 43-44%, es la de Axel Kicillof. Le sigue Cristina Kirchner y Javier Milei está en tercer lugar. Después Patricia Bullrich, después... Por lo que ustedes contaban con Gila, Raúl, es la primera vez que se da esto. Javier Milei... Es la primera vez que la mejor imagen no es Javier Milei. Arriba de todo está Axel Kicillof con 43,8, después viene Cristina Kirchner con 41,8 y Milei con 39,8, que es una zona de
de empate, digamos, me imagino, ¿no? Pero nunca se había dado esa relación. No, por supuesto. Milei normalmente estaba en 48 puntos, 47, 49. Claro. Si tenía dividida mitad y mitad, ahora tiene 60-40. Digamos que hay una sucesión de hechos que ocurren por la cual el primer impacto fue el del caso Libra, porque por primera vez aparece la palabra corrupción. Sí. Y ahora, después del triple veto, vuelve a aparecer un caso de corrupción, o sea, es corrupción sobre corrupción, cuando la sociedad argentina desde hace 7 meses identifica como principal problema del país la corrupción, o sea que golpea doblemente fuerte esto sobre el gobierno de Javier Milei, y da la impresión que no se salva a nadie en el gobierno, digamos, porque normalmente Javier Milei estaba por encima de las subas y bajas de sus funcionarios, pero en este caso el que cae sensiblemente es Javier Milei. A ver, Raúl, varias cosas. En principio ya venía en una caída Milei antes de la medición del tema español, por lo que acabas de decir. Las últimas 4 mediciones creo que aparecían ahí, ya venía en descenso, pero entonces se suma los vetos, es decir, la afectación a sectores muy sensibles de la sociedad, ¿no? En este caso, discapacidad, otra vez veto con jubilaciones, etcétera, etcétera. Se suma la preocupación económica, que en otras mediciones nos había mostrado que la sumatoria de elementos vinculados a lo salarial, a lo económico, también está muy, muy arriba, y sobre eso el hecho de corrupción. El hecho de corrupción que se da en un caso muy particular, no es un caso común de corrupción, porque es la corrupción ejercida sobre aquellos recursos que se le limitaron a los destinatarios. Claro. Es decir, es la corrupción ejercida sobre los no medicamentos a los discapacitados y a los jubilados, sobre la reducción de la ayuda a los discapacitados. Es decir, eso se reduce, para eso no hay plata, y aparece la corrupción en ese mismo campo. O sea que esto golpea doblemente porque es una corrupción con crueldad, es con ejercicio de la maldad sobre el otro. No es simple corrupción que uno, digamos, coimea en una compra que puede ocurrir en el Estado, puede ocurrir en una empresa privada, digamos, y el perjuicio para el Estado o por la empresa es el valor de la coima. Claro, claro. Acá en este caso la corrupción se da sobre un hecho que es sensible para la sociedad, que es la reducción de ayuda a los más necesitados. A ver, Raúl, estamos viendo en este momento en pantalla, déjalo ahí Vicente, le digo a Vicente, nuestro operador de video, Vicente Castro, eligió una de las placas que me parecen de las más significativas. Estamos en la evaluación de gestión del Gobierno Nacional. Estamos charlando con Raúl Timerman, junto con Gila Vilker, la sastrería 3.0, y me parece que somos de los primeros que estamos mostrando este material que se va a empezar a conocer a lo largo de la jornada. Son todos datos muy impactantes, muy fuertes, pero este de evaluación de gestión tiene gestión entre mala, muy mala, 57%, y entre buena y muy buena, 40%, 39,9%, pero lo que llama la atención, Raúl, es que entre mala, muy mala, el muy mala es del 47,1%. Es solo 10 puntos el mala. O sea, el que evalúa mal al gobierno lo evalúa muy mal. Y en general uno tiene la posibilidad de rescate sobre alguno que evalúa mal, pero esos son solo 10 puntos, porque 47 lo evalúan muy mal, y esos son irrescatables, no los puede reganar el gobierno. ¿Qué tal, Raúl? Luis Pablo Giniger te saluda. Te iba a hacer una pregunta en línea con lo último que acabas de decir. Por tu experiencia, ¿cuán sólidos o cuán volátiles suelen ser esos números a partir de hechos tan puntuales como los audios que se conocieron hace algunos días? Bueno, la solidez está en la secuencia. Si vos me decís que simplemente es un pico, venía bien, pega un pico, hay que esperar la siguiente medición o 2 mediciones para ver cuál es la secuencia, si es un pico que aparece circunstancialmente o forma parte de una tendencia. Y acá lo que se ve es que la caída es tendencia. Digamos, no para la caída. Habría que ver qué pasa dentro de una semana si se mide la aprobación de gobierno. Y aparte esto, se mantiene
en general la opinión pública tarda 10, 12 días en asimilar un hecho por el cual vos podés medir el impacto. Acá está medido bastante sobre el hecho. Yo creo que esto va a tender a empeorar en una semana. Raúl, si no se los distrae con otras cosas, digamos, porque a veces la oposición tiene esas características que suele distraer a la opinión pública con peleas internas. En una semana van a ser las elecciones ya en la provincia de Buenos Aires, digo. Así es, si van a distraer ocurre en el peor momento de un proceso electoral. A ver, ahí voy a cómo podemos imaginar el traslado de esto, intención de voto, pero me quedo en dos elementos más sobre este caso puntual, el caso Españuelo, que Gira Wilker y Raúl Timerman lo han medido el fin de semana. Dentro de quienes votaron en la primera vuelta o a Javier Milei o a Patricia Bullrich, estamos hablando de la elección del 23, ¿hay quienes ven negativamente este episodio o todos creen que es una operación? No, hay quienes lo ven negativamente. Yo no tengo los valores a mano, digamos, pero especialmente votantes de Patricia Bullrich, más que de Javier Milei, en un porcentaje más alto lo ven negativamente. Hay algo que es verdad y que hay que tener en cuenta. Estos son votantes de Milei desilusionados, digamos. Los que estaban en contra de Milei ideológicamente, que votaron a Massa y que estuvieron sistemáticamente en contra de la medida del gobierno, esto lo que hace es reafirmar su posicionamiento. El tema es los que apoyaban a Milei dejan de apoyarlo, por eso cae la evaluación de gestión, porque hay gente que lo apoyaba y no lo apoya más. Claro. El tema es que la oposición actual no es una alternativa para esa gente. No es que la gente deja de apoyar a Milei y se pasa a la oposición. En términos generales yo diría que la repercusión que esto va a tener en las elecciones es que votantes de Milei no van a ir a votar. Es decir, la desilusión va a provocar el no ir. No es algo como la bronca o el enojo que provocan ir, digamos, ir para votar en contra. Claro, el enojo moviliza, el desencanto o digamos, la desilusión quizá es más pasiva. Así es, pero es posible que Milei pierda votantes, que los votantes de Milei tengan menos ganas de ir a votar que los votantes que votaron a Massa. Y eso me decía Sheila hoy, que en la provincia de Buenos Aires es notable, digamos, que hay una diferencia de 2 o 3 puntos que se podrían asignar a esas ganas de votar que tienen los votantes opositores. También hay otra cosa que es cierta y hay que tener en cuenta. Digamos, se vota a favor o en contra de Milei en esta elección. El voto a favor de Milei es una sola boleta. El voto en contra de Milei se dispersa un poco. Sí. Está bien, eso es importante a tenerlo claro. Lo último... Por eso el gobierno espera, digamos, antes de esto el gobierno esperaba hacer una muy buena elección en 38 o 40 puntos, porque sabía que del otro lado iba a haber dispersión. Sí. Ahora vamos a ver a cuánto llega. Si está debajo de los 35, es una mala elección para el gobierno. Estamos hablando de la del 7 de septiembre. La del 7 de septiembre. Bien. Sí. Donde el gobierno tiene un candidato muy discutido, pero muy conocido, y el principal candidato de la oposición de Fuerza Patria, que es Jorge Tayana, Eso es nacional. Eso es nacional. Perdón, esa es la nacional. Eso es nacional. No, yo me refería en este caso a la nacional. Sí, es verdad, esa es nacional. La provincial realmente va a ser una discusión de quién sacó ventaja a quién, porque hay 20.000 factores para medir. Son 8 elecciones simultáneas, distritos de tamaños diferentes, eligen distintas cosas, en unos senadores, en otros diputados. Va a haber mucha discusión con esa elección. Bien, la última pregunta, Raúl, alrededor del caso Españuelo, de lo que hayan podido medir. ¿Qué pasa con Karina Milei? Karina Milei se mantiene, Karina Milei es el núcleo duro de Milei, son los 30 puntos de un núcleo duro de Milei. Ahora, Karina Milei, desde el punto, yo recuerdo una reunión en Pizza Piola, Teddy Caragosian preguntó
cuál es la kriptonita de Javier Milei, qué lo aniquila Javier Milei. La kriptonita aniquilaba a Superman, y bueno, alguien dijo Karina Milei. Si se cae Karina, que es el sostén anímico, psicológico, terapéutico de Milei, se cae Milei. O sea y acá van contra Karina, a pesar de que desde el punto de vista de la opinión pública han identificado como el malo de la película a Lule Menem, ¿no? Bueno, pero algo que contaban también a partir de los Focus es que lo que entró fuerte es Karina 3%. Así es, eso comentaba Sheila, sí. Como Karina 3%. Y en las redes sociales la palabra coima. Claro. Coima, coimera, son lo que se repite en las redes sociales. Raúl, gracias como siempre, te mandamos un abrazo. No, al contrario, mucho éxito. Bueno, a ver, dos o tres cosas que me parecen importantes de lo que plantea Raúl Timerman y Sheila Bilker. Creo que somos de los primeros que estamos comentando esta muestra, se va a empezar a conocer. ¿Y saben por qué le doy mucha importancia? Lo primero que les quiero contar. Había en esa reunión donde se mostró este trabajo, referente económico. Economistas, pero que también ofician de consultores. ¿Y saben cuál fue el comentario después de todo el análisis del impacto del caso Españolo? ¿Cuál fue? Si esto se encarna en los mercados, es decir, si los mercados ven este trabajo y de alguna manera lo incorporan como escenario, le va a ser muy difícil al gobierno contener la volatilidad financiera, contener lo que está pasando en este momento en el plano económico, sobre todo en el plano financiero, con el tema tasas, con el tema con la disparada del dólar, la presión. Y yo le vi cara de preocupación, sobre todo a una referente que de ninguna manera alguien podría caracterizar como Cuca, nacional y popular en ninguna de sus vertientes. Le vi mucha cara de preocupación, después le hice alguna consulta con alguna explicación más técnica, pero le impactó lo que vio, digamos, ¿no? Y lo de Karina Milei es muy interesante porque Milei blinda aquello que la tira para abajo, porque Karina Milei tiene una imagen negativa muy, muy importante y se la señala. Entró el concepto de Karina 3%. Vieron que a veces, en algunos casos, se cristaliza en una frase o en una imagen. 3% entró. Eso me llamó mucho la atención también. Bueno, en medio de todo esto habló Cristina Fernández de Kirchner. Ahora les contamos el contexto, pero a ver, escuchemos a Cristina. Cuentan compañeros que trabajan en territorio, ¿no? De jubilados que parten en 3 pedacitos la pastilla de hipertensión porque con la pensión o la jubilación no les alcanza. Dios mío, me hace acordar al 2001, cuando muchas mamás compraban pañales descartables por unidad en los kioscos porque no les alcanzaba para el paquete entero. Madre de Dios. Y todo ello con un telón de fondo, con hospitales públicos que no dan abasto porque obviamente se ha incrementado la demanda de atención por parte de todos aquellos que han perdido el trabajo o que no pueden hacer frente al copago en las obras sociales o directamente a la cuota de la prepaga, qué sé yo, una verdadera calamidad. Bien, Cristina Fernández de Kirchner haciendo hincapié en la vida real, en la economía real, ¿no? Así es, un mensaje que se difundió o que envió Cristina para ser difundido en el acto de Kicillof y Catopodis en la localidad de Pilar, de cara, por supuesto, a las elecciones del próximo 7 de septiembre. Estamos hablando de la primera sección electoral, ¿no? Si no me equivoco, es la primera, creo que todavía es la primera. ¿Cómo todavía? Claro, no, pensé que le iban a cambiar. No, pensando en la distancia, sí, ¿no? En la primera. Bueno, 4:51 minutos, pasamos un poco en limpio todo esto, mucha información para la casi primera hora de programa y seguimos con más, dale. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp, 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Saverio el Cruel. El clásico de Roberto Arlt se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró. San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI. La trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo de cine y peronismo en el Pulqui Bar. Desde el 1 de agosto, todos los viernes a las 19. 4 encuentros semanales, a cargo de Luis Frank, con invitados especiales en cada encuentro. Proyectaremos Juan Moreira, Los Hijos de Fierro, Operación Masacre y No Habrá Más Penas ni Olvido. Informes e inscripción al 11 60 12 86 10. Descuentos para grupos y parejas. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso a informar.
Dice Luis Pablo Finiger, y tiene mucha razón respecto de la vigencia de las cosas que marca la marcha de la bronca. Las que va enumerando, ¿no? Las que va enumerando y que tildamos todas en este tiempo, ¿no? Así es. Es que, bueno, la historia se repite, ¿cómo era? Como farsa. Primero como tragedia y después como farsa. 1970. ¿No? Digo, por la vigencia, 1970, la marcha de la bronca. Antes de la dictadura. Tremendo, tremendo. Estaba pensando en esto de la bronca, lo que decía Timerman también, ¿no? Que el enojo moviliza, pero si hay decepción, si hay desilusión, etcétera, si hay apatía, no moviliza tanto. Sí, también moviliza, pensaba mientras lo decía Raúl Timerman, la pasión o el amor o el convencimiento, que en este caso no lo hay. También es interesante señalar eso. Vos tenés el enojo por un lado o la apatía. Te falta la parte del enamoramiento, ¿no? Sí. Que también podría movilizar. Sí, claro. Bueno, 4 de la tarde, 59 minutitos. Quiero contarles, ustedes ya saben, que todo lo que necesitan para equipar su casa lo encuentran en Proveedor Hogar y Dogil Hogar. Y esta semana estamos sorteando una hidrolavadora más aspiradora, es un super combo. Se sortea el lunes, recuerden ustedes, y para participar tienen que mandar mensaje al 11 44 15 20 40. 11 44 15 20 40, y lo que tienen que poner ese mensaje es nombre completo. Por ejemplo, Gabriela Verónica Radiche. Así lo tienen que poner. 3 últimos números de documento. Mención a la 530 y seguirnos en nuestras redes @somosradioam530. El próximo lunes, se va a dar a conocer ganador o ganadora. Ya saben, para participar del sorteo envían mensaje al 11 44 15 25 40 y ya empiezan a participar. Yo creo que en estos tiempos de tanta bronca, de tanto enojo, de necesitar conectar con algo más físico, etcétera, etcétera, la hidrolavadora te permite, ¿no? Es medio terapéutico, Radiche. Sí, yo creo que... Yo tengo una, pero se la presté a mi hermana. Y no volvió nunca más. No volvió. ¿En serio? Te lo juro. ¿Se presta el libro y la hidrolavadora? ¿Se prestan? No debía haberla prestado. ¿Le pusiste nombre a la hidrolavadora? No, pero todo el mundo sabe que es mía. Bueno, está bien. Muy bien. Bueno, 5 de la tarde. Está en este momento hablando Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados en la interpelación al jefe de gabinete Guillermo Francos. Vamos a escucharlo, Máximo Kirchner. A ver. Muy bien cómo es, porque usted tiene que recordar que en el 2013 recibe el país en default. Por ahí no se recuerda, también puede recordar quién afrontó y pagó los bodenes que significaban los ahorros de los argentinos y durante qué gobierno sucedió eso. Y la verdad que yo le hice otra pregunta. La pregunta que le hice, ¿cuál es la política económica para afrontar los vencimientos que hay el año que viene en el frente externo? La otra fue, por ejemplo, Fondo Monetario, ¿cuánto ingresó, cuánto egresó? O también podría decirle cuáles son las políticas de turismo que van a implementar para dejar de tener el déficit que tiene entre la emisión y la recepción en el turismo. Nada más, pero si vamos a hablar de la economía, de la deuda, quiero recordarle a muchos presentes que el ministro Duhovne, del señor presidente Macri, dijo que recibió un país extravagantemente desendeudado. Nada más, la pregunta es, Frente Externo 2026, Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, señor jefe de gabinete. Gracias, diputado Kirchner. Señor jefe de gabinete, para continuar con la dinámica que tiene. Bueno, le plantean las reglas de juego. La lista de oradores y preguntas. Tiene la palabra la diputada Saracho. No hacemos más interrupciones, pues nos estamos excediendo del tiempo. Adelante, diputada Saracho. Natalia, ¿por dónde arranca, Saracho? Yo la verdad que voy a ser muy concreta. Lo que quiero preguntar es si con Capital Humano está pasando lo mismo, si se están robando la plata de los alimentos. Frente Patria y lo digo Grande, ¿no? Porque hace 1 año y medio que estamos pidiendo que nos den las auditorías que hicieron en los comedores. Me acuerdo que Pasos había dicho que el 50% de esas auditorías no existían, y eso es un argumento para no darle alimento a los comedores. Bueno, yo presenté pedidos de informe. Bien, Natalia Saracho, la diputada nacional de Unión por la Patria, dentro de Frente Patria Grande, referente de Juan Grabois, interpelando al jefe de gobierno, al jefe de gabinete Guillermo Francos. 5 de la tarde, 2 minutos, se viene Radiche. Que vuelvan las ideas.
¿Por dónde vamos, Gaby? Nos vamos para Italia, nos vamos a Venecia. Bueno. Empezó la Mostra. Y seguramente acá va a querer, así se llama, la muestra de cine de Italia, la Mostra, que empieza con el mundo del cine, pero esta vez con un condimento extra. Seguramente Néstor va a tener también información al respecto porque es un tema central. La edición 82 comenzó, por un lado, con un encuentro ahí de popes del cine. Lo van a ver replicado en muchas publicaciones. Se le entregó una distinción especial a Werner Herzog, el de Aguirre, La ira de Dios, claro, el de Fitzcarraldo, y se le entregó la distinción nada más y nada menos que Francis Ford Coppola. Entonces esa imagen es como muy fuerte, puro cine en el comienzo. Digo que también vamos a hablar de cine seguramente en estos días, a propósito de la participación de los cineastas argentinos, que tienen en distintas secciones están, pero una de ellas, ya lo hemos anunciado acá, es muy interesante y llegó el tiempo de mostrarle al mundo de qué se trata Nuestra Tierra, la película de Lucrecia Martel, que está compitiendo allí también en una sección que tiene que ver con el mundo de lo ambientalista. Es una película que retrata la lucha y la muerte de Javier Chocobar. Mucho tiempo estuvo trabajando Lucrecia Martel sobre cómo termina su vida a manos de fuerzas policiales y tratando de ser desalojado, de derribar su lucha, una situación que parece tan vigente, ¿no? Lo del abuso y la tremenda fuerza policial para destruir los derechos de las personas, que cobra vigencia, y finalmente también cobra vigencia el hecho de cómo se termina de hacer una película documental hoy en día, ¿no? Uh-huh. Digo, sin apoyo, sin estructura. Sé que es una coproducción de muchos países, pero finalmente lo presenta en un escenario privilegiado. Ahí va a estar contando en este primer largometraje documental de Lucrecia Martel esta historia, una historia de tierra dentro de nuestro país, reflejándose en el mundo. Y el mundo está presente en esta edición del Festival de Cine de Venecia, porque desde un par de días atrás ya estaba dando que hablar con una carta abierta que se firmó con más de 1.500 personas del mundo del cine, representantes que tienen que ver por ahí muy oscarizados o gente muy notable, otros que por ahí simplemente son hombres y mujeres de la industria, y tiene que ver con pedir por Palestina libre. Se hizo muy fuerte esta protesta. Venice for Palestine es el nombre, Venecia por Palestina, así lo han llamado, y de alguna manera están convidando a acciones. En principio se hizo esta carta, se firmó, se puso como una carta abierta para pedir por el fin al genocidio en Gaza, con lo cual aparecen las declaraciones, ¿no?, del presidente del festival, Barbera, que un poco dice: yo no puedo. Se pidió que se retirara la invitación a dos personas que públicamente y en tweets, como Gal Gadot y Gerard Butler, habían puesto una moción a favor de Israel, ¿no?, y en contra del genocidio en Gaza. Entonces se pide que se retire esa invitación. ¿Qué dice el presidente de la Mostra? Yo no le voy a retirar la invitación, nosotros no censuramos. Por otro lado, Alexander Payne, que es el director, que es el presidente del jurado, un poco dice: yo vengo acá a ver películas, y a la vez hace un juego diciendo: las películas no sé si cambian la vida de las personas, pero dejan testimonio. Uno, cuando hace una película, deja plasmado de alguna manera su pensamiento, y si bien no van a cambiar el mundo, dejan testimonio de una época. Y cita a El Gran Dictador de Chaplin. Uh-huh. Se deja testimonio, las películas muchas veces hablan por las personas. Entonces es un tiempo en el que vamos a ver en estos días, desde hoy que comenzó la Mostra, cómo algunos levantan la fama que pueden tener para replicar en el mundo algo que se está haciendo urgente, que es: no se puede ser cómplice en el silencio con tanta humanidad arrasada en estos días con la ocupación allí en Palestina. No sé las réplicas que han tenido desde el lado político, pero es muy fuerte lo que está ocurriendo, Néstor, con esta bandera que empieza a levantarse en el día de hoy fuertemente, con lo que amplifica, ¿no?, la muestra del Festival de Cine de Venecia. Sí, es muy completo y muy atinado lo que decís, Gaby. Estuvo Nandino Capovilla. Nandino Capovilla es un sacerdote en el Festival de Venecia, ¿no?, que estuvo años en Tierra Santa, en Jerusalén,
un hombre admirado, querido por mucha gente, que fue expulsado por el gobierno de Israel el 2 de agosto y fue uno de los invitados especiales a esta especie de previa, sí. Y dio un discurso humanista muy muy fuerte, pidiendo por los 1.200 rehenes secuestrados por Hamás, por los justicia por los 60.000 palestinos masacrados, entre ellos dijo 18.000 niños, fue muy aplaudido. Y también, bueno, estuvo toda esta discusión, y te agrego un solo datito, también el grupo de cineastas que participa y que apoya la causa palestina y que repudia el genocidio, pidieron que haya una alfombra roja para cineastas palestinos, que espero que puedan participar de este evento, ¿no? Sí, bueno, hay películas a propósito de la temática también en competencia para ver. ¿Empieza hoy? ¿Empezó? Sí, ya empezó hoy. Gracias, Gaby. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Bien, Néstor, ¿por dónde vamos? No, bueno, para continuar, entonces fue muy fuerte este testimonio de Capovilla, este sacerdote que dije de Jerusalén, expulsado por parte del gobierno de Israel por las críticas que él hacía, que eran muy ecuménicas, en el sentido que él criticaba mucho el accionar de Hamás y también toda esta ofensiva de Israel que continúa, no solo en Gaza, sino en Cisjordania, como siempre decimos, no hay que olvidar eso. Cisjordania es un lugar donde no está Hamás y sin embargo el ejército israelí permanentemente acosa, invade con ejércitos, mata, etc. ¿no? Las novedades en Israel y en Gaza son, por el lado de Israel, muchas marchas, sobre todo de un foro de familias de los rehenes, cientos o miles de personas, sobre todo en Tel Aviv, marchando para que Netanyahu pare el genocidio de los palestinos, pero además se siente a negociar con Hamás. Hay una negociación en marcha hace días, Hamás la impulsa, la propicia, la difunde, diciendo que el acuerdo que buscan es una tregua de 60 días para que ellos puedan liberar a los, yo creo que muy pocos ya rehenes vivos, la mayoría murió por bombardeo del propio Israel, y creo que Netanyahu los entregó de entrada como excusa para ocupar Gaza, y mientras tanto pedirle al gobierno de Israel que frene la guerra y que negocie por la libertad de los rehenes. Hasta ahora el gobierno de Israel no le da ninguna importancia a esas manifestaciones. Se está esperando mucho lo que sucede de aquí a poquitos días, la primera semana de septiembre en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde la cuestión de Gaza va a ser central, y otras, ¿no? Lo de Venezuela, lo de Ucrania. ¿Cuándo es, perdón, la Asamblea? ¿Cuándo es empieza? el 7 o 9 de septiembre. Ya. Sí, la semana que viene. Y mientras tanto Israel sigue avanzando. Ayer no tuvimos tiempo de comentar esta nueva atrocidad de bombardear el prácticamente único hospital que quedaba en pie, más o menos en Gaza, que lo demolieron a cañonazos con 30 muertos, de los cuales 5 nuevamente periodistas. Hablamos esta semana del récord absoluto de trabajadores de prensa muertos en los ataques de Israel en Gaza. Se sumaron estos 5 más en el marco de otras 30 víctimas que lo fueron por un ataque de Israel a un hospital, que ya hubo varios de esos, con la excusa de que ahí podría haber alguna persona de Hamás o inclusive una operación de rescate a un rehén, que no sé cómo lo van a rescatar con esa operación. Claro. Así que Israel hace oídos sordos a cualquier tipo de reclamo. Me parece que el reclamo interno del pueblo y de la sociedad israelí es clave en esto. Son relativamente pocos. Cuando hablamos de 500 personas en Tel Aviv, es cierto que son familiares nada más de los rehenes, parece poco para no poder obligar y forzar y torcerle la muñeca a un gobierno genocida, que lo dijimos muchas veces, está compuesto no solo por Netanyahu, sino por un gabinete de extrema derecha que persigue el exterminio de Palestina, que no le interesa otra cosa que no sea ocupar tanto Gaza como Cisjordania. En Cisjordania, y con esto cierro, finalmente hay también una avanzada de una vía rápida para llegar a Tel Aviv que corta el territorio de Cisjordania en dos partes, lo cual aleja todavía más la posibilidad de un Estado palestino. Recordemos que Gaza y Cisjordania están separadas de por sí, y si Cisjordania también a su vez es dividida en dos, bueno, es explícito que Israel quiere hacer desaparecer a Palestina, ¿no? Así que bueno, ahí están las cosas, insisto, en las Naciones Unidas, que no sirven demasiado, pero seguramente va a ser una caja de resonancia importante en los próximos días. Que vuelvan las ideas.
5 de la tarde, 12 minutos. Enseguida volvemos al Congreso Nacional. Siguen interpelando al jefe de gabinete, Guillermo Francos. Creo que no lo mencionamos, pero nos dejamos llevar un poco por lo que pasó en La Matanza y alguna que otra cosa vinculada a la causa Españolo, pero no contamos que en las pericias que se le están haciendo al teléfono de Españolo queda bastante claro que Españolo borró mensajes de Asia o de Karina Milei y Javier Milei. Es decir, no había mensajes en ese teléfono ni hacia Javier Milei ni hacia Karina Milei, con lo cual los investigadores están sospechando que allí hubo borrado. Se están preguntando cuáles son las posibilidades de recuperar esos mensajes, pero bueno, habría elementos para pensar que está bloqueando el accionar judicial español, ¿no? Un ratito volvemos sobre eso, pero hay otros temas también, Luis Pablo. Sí, yo no sé si ustedes tienen claro, no, la verdad en general, que no. Quienes nos escuchan, y ustedes en particular aquí Sí. en esta mesa, cómo se vota el 26 de octubre en las elecciones nacionales, ¿lo recuerdan? Bueno, sé que hay el estreno de boleta única. Boleta única de papel. Sí. No boleta única electrónica, en este caso es una boleta única de papel que la podemos imaginar de la siguiente manera: un papel, una gran papeleta, y en columnas, cada uno de, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, las 17 fuerzas que van a competir por los lugares en diputados y en la ciudad también en el Senado de la Nación. Imagínense, columnas, 17 columnas, creo que identificadas con distintos colores. Va a haber una fotito de los principales candidatos y después la lista, como siempre, de los nombres, no foto de todos los candidatos. ¿Y cómo hacemos? Bueno, hay que marcar con un avirome o con un lápiz, con algo. Hay que marcar con una cruz lo que corresponde. Marque lo que corresponde. Marcás la columna que querés y vas a poder distinguir, por supuesto, entre diputados y entre senadores. Esto quiere decir, podés votar diputados de una fuerza política y otra crucecita en otra fuerza política para senadores. Bueno, se sorteó el orden de las columnas. ¿A quién vas a ver primero? ¿A quién vas a ver primero? Si es que la vista va primero a la columna número 1. Eso siempre es una pregunta que yo me hago. Así, ¿no? En si el orden de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Claro, en la disposición de las cosas, no sé si uno mira primero. Hay una tendencia por la lectura, por supuesto. Sí, bueno, hay una cosa en publicidad marcado en cada uno de los cuadrantes de las pantallas de acuerdo a dónde vas a llamar la atención y dónde pasa inadvertido algo. Es. Pero bueno, el medio también suele ser importante, creo que la última también. Bueno, el primer lugar quedó para la UCD. Se presenta la UCD, sí, lleva a Aguilar. Ah, pensé que llevaba al Sogaray. No, al Sogaray no, esta vez al Diego Sogaray Aguilar. no. A Diego Aguilar, el ex embajador en los Estados Unidos, un hombre que supo ser menemista, ahora y militante del PRO, perdón, a quien acaba de insultar, ¿no? A Mauricio Macri hace poquito. Y militante de armas tomar en los 70, no, se olvidó de eso, me parece. Bueno, como tantos otros. Sí, absolutamente. Ayer teníamos una charla interesante con alguien que recordaba eso, ¿no? Como en los años 90, no sé si querés contar, como en los años 90, muchos que habían sido militantes muy combativos en los años 70, fueron quienes llevaron adelante, la entrega del país directamente, ¿no? Sí, ayer charlamos para gente que dice, que va por el stream de Floreal, del Centro Cultural de la Cooperación. Se va a publicar mañana a las 7 de la tarde con Ricardo Forster, una charla que la verdad nos gustó muchísimo, sobre todo cuando contó algunos detalles de funcionamiento de Carta Abierta, qué significaría Carta Abierta hoy, cómo era ese momento, no hace tanto tiempo, pero sin embargo de una vida política muy distinta a la actual, y entre otras cosas recordamos además lo que significó para algunas generaciones y algunas generaciones de dirigentes el paso desde la década del 70, dictadura, etcétera, a la recuperación democrática y después a los 90, tratando de encontrar puntos en común de lo que significa la militancia política hoy, ¿no? Pero bueno, mañana se los recordamos. Bueno, los voy a enumerar muy rápido, no nos detengamos en cada uno. Se sorteó el orden. Se sorteó el orden. O sea, el primero que aparece va a ser Diego Aguilar. Va a ser Diego Aguilar, en la UCD. En segundo lugar, el GEN, de Margarita Stolbizer, La Izquierda en la Ciudad, luego Potencia, Hagamos Futuro. Va a haber acá que hacer una explicación de quién es quién. Sí, en algún momento, no ahora, pero lo podemos hacer. Decía, después Hagamos Futuro, La Libertad Avanza en sexto lugar, y acá esto es importante, empiezan a aparecer las fuerzas principales. ¿Y dónde queda el sexto lugar? No sé si es el diseño de la... Y son 17. Pero ¿dónde queda
¿no? Queda en el margen izquierdo, queda por el medio, no sabemos todavía. No, hay una tendencia al margen izquierdo, cosa que para la Libertad Avanza debe ser ofensivo. No, pero no que claro, a mí no. Yo voy en cualquier lugar, pero me pongan a la derecha. A la derecha. No, quiero decir, no sabemos cuántos entran por fila, cuántas fotos entran por fila. Eso no lo sabemos. ¿Cómo cuántas fotos por Y fila? 5, 5, 5 y 2. Serán 5. No sé. Sí, no lo sé, claro. No, son más, son... La fuerza son 17. 5, 5, 5 y 2. Claro. Bueno, no sé O si serán es esa, 6. Claro, no sé si no es esa la disposición. Más bueno, o menos, ¿cuánto? Depende del tamaño de la hoja. Pero no debe quedar mucho tiempo para que... Y fotos solamente del primero. Creo que de los dos primeros. Juntos los dos primeros. Y creo que hay que aclarar, Néstor, foto de los candidatos. No puede poner una foto de Di María haciendo el corazón. No, claro. No. Estaba pensando quién de Independiente, pero no se me ocurrió. Bueno, hagamos futuro. Sexta, La Libertad Avanza, decía. No luego dijiste sigue, nada. No, está pensando. Partido Federal, Integrar, Movimiento Plural y recién en el 10º lugar, que también corre la misma pregunta, Fuerza Patria, luego lo siguen el FIT, Ciudadanos Unidos, Patriota Federal, Socialista Auténtico, Partido Comunista, Movimiento de Jubilados y Juventud e Instrumento Electoral por la Unidad Electoral. ¿El Partido Comunista va El Partido Comunista va con boleta propia. Sí. Hasta ahora viene participando. De hecho, en otros distritos el Partido Comunista integra Fuerza Patria, no en todos. Sí. Aquí en la ciudad va con boleta propia. Mira qué dato, no tenía el dato. Me parece, perdón, prefiero... ¿Quién va último? ¿Dijiste? Y último queda el Instrumento Electoral por la Unidad Popular, que lleva a Claudio Lozano como principal candidato, que también en esta oportunidad va por fuera. ¿Cómo se llama el espacio? Patria. Instrumento Electoral por la Unidad Popular. A mí me parece que conviene más último que en el medio, en el pelotón del medio, no sé. Digo. Sí, yo tiendo a pensar lo mismo, sí. Seguro van a haber programas con entrevistados especialistas en... Es que lo hay, es histórico. Es marketing, sería, no sé. No, en publicidad, en marketing, en cine, en imagen, en lo que sea. Claro. Los cuadrantes, de cómo es la manera de leer. Y había una cosa muy vieja de la época del cine, lo que era el celuloide, que tenían un redondelito que estaba cortado el fílmico, por lo cual era el cue de sonido o ese redondelito que vos veías que ahí venía la pausa. Era como un aviso para que pudieran ir a la tanda, suponete, en la televisión. Si le prestabas atención, eso está en el cuadrante superior derecho. Ahí es donde menos la vista iba a ir. O sea, que el que más atrapa la atención es el superior izquierdo. Superior izquierdo. Sí. Bueno, de hecho se estudia hasta en los supermercados cuál es el lugar de la góndola donde va la vista y se tiende a agarrar el producto, ¿no? ¿Tenés opinión sobre la boleta única papel? Nunca lo hablamos esto, nunca lo discutimos. Yo soy partidario de que si lo viejo funciona, mantenerlo viejo. ¿Pero tenés argumentos o es...? Creo que la boleta de papel tradicional de verdad funcionaba muy bien. Nunca hubo en la Argentina grandes problemas con el sistema electoral a través de la boleta tradicional. Por lo que conceptualmente significa... No, me parece que en términos económicos no hay una reducción del gasto considerable y puede traer más problemas por el cambio de sistema y que la gente no sepa cómo votar que los beneficios que pueda traer. Me parece que hay más contras que cuestiones positivas, ¿no? Así que en principio yo me mantendría con la boleta tradicional. Habrá que ver cómo resulta, ¿no? Sí. Por supuesto. 5:20 de la tarde. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Daniel Tonietti está en AM530.
Está con nosotros el senador nacional y presidente del Partido Justicialista de la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que si algo garantiza esta fuerza patria de los candidatos que integramos la lista es la coherencia y la certeza de que de estos ninguno se vende. Acá no hay Quaders, no hay Scioli, no hay nada raro. En la ciudad de Buenos Aires todos los candidatos y las candidatas son gente probada, que tienen una línea de conducta, una coherencia política, que eso a la gente es muy importante ofrecerle en esta etapa donde nos quieren hacer creer que es todo lo mismo, que los políticos son todos iguales. A las 10, siempre soy en AM 530. Construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. AM 530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio, somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
Simplemente para decir que hoy falleció Eusebio Poncela, un actor que tuvo mucha presencia en nuestro país en distintas producciones musicales, producciones cinematográficas, pero también musicales, como ser uno de los protagonistas del videoclip de Matador, de los Cadillacs. Ahí estaba presente. También se acuerdan ustedes que hacía de Diablo en una publicidad tremenda de un auto. Bueno, quizás la recuerden. Es muy vieja, fue muy famosa en su momento. Bueno, mucha presencia también en películas desde ya, por supuesto, en La Sonámbula, en la película que dirigió Fito, Vidas Privadas. Falleció hoy y por supuesto que el mundo del cine también se hace eco de eso. Y mencionaba los Cadillacs, ¿por qué? Porque hoy también se confirmó que se viene la nueva edición de Noches Capitales. Va a haber un montón de números en La Plata, en el Hipódromo de La Plata. Es un encuentro que siempre se hace para llevar, distintos artistas, y ahí van a estar desde Andrés Calamaro a los Decadentes y los Cadillacs, que van a estar en La Plata, en el Hipódromo, el 13 de septiembre, 13 de septiembre. Siempre me confundo septiembre con diciembre, no sé por qué. Pero bueno, te cierro esto con una noticia de música triste de pocos minutos: la muerte de un hombre, una eminencia en la música del litoral, y un hombre que fue un gran embajador del chamamé en el mundo. Murió Raúl Barbosa, acordeonista, tenía 87 años, estaba desde hacía muchos años radicado en Francia, y fue sencillamente eso, un embajador de la música de nuestra tierra, amplificándola, haciendo ese patrimonio que es también de la música universal, el chamamé. Así que el abrazo para todos sus familiares, para toda su gente, y lo vamos a recordar como siempre, ¿no? Con la música presente. Fue reconocido como doctor honoris causa también por Naciones Unidas en el año 2024. Lo tenemos presente y lamentamos mucho su partida. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cinco y media de la tarde, 21 grados 5 décimas la temperatura. Esto en Buenos Aires y alrededores. Hoy máxima de 22. Hoy sí, me parece, estuvo de cálido a caluroso, al sol seguro. Mañana jueves, mínima 13. Para Charlie, por favor. Mínima 13, máxima 22. Mañana no hay lluvias. Ligeramente nublado, yo no lo puedo creer. El viernes, mínima 13, máxima 21. Se va nublando, mayormente nublado. Y déjame ver, para sábado y domingo sí. Para sábado a la tarde-noche tenemos tormentas y domingo también alguna lluvia. Pero tormenta, sábado, tarde-noche. No sé cómo viene el fin de semana deportivo, ahora lo repasamos en un ratito nada más. No sé si llegaron a ver, empiezan a aparecer algunas imágenes de Lomas de Zamora, y una en particular llama mucho la atención, y hay quien dice que es la foto del día o más, que es el presidente Javier Milei y Karina Milei en la camioneta en la que estaban en la caravana en Lomas de Zamora. También está José Luis Esper, pero queda fuera de la Jaliba. Están cubiertos por una valija. Sí. Es un escudo en realidad. Claro, abren una valija. Abren la valija para y la los valija. que no los veis, se despliega y hace un escudo. Claro, es un escudo blindado que se pliega y tiene forma de valija. Se protegen con una valija. Smart, es de una película así, de Batman seguro, de superhéroes o algo, solo que es un truco en la película. Ojo que eso no sirve. No, pero pará, sí, hay son valijas, son escudos de muy importante protección. A mí el tema es lo simbólico. ¿No? Están atrás de la valija. Muy bien. Igual la cabeza de Milei sobresale perfectamente. Sí. Bueno,
Pero le protege la papada. O suben y bajan, Sí, o le suben. protege la Está a la altura de la No papada. se ve la papada. Lo importante es la papada. No, son malos, no respetan a nadie, caramba. Nos vamos con Fabián Waldman nuevamente al Congreso Nacional en Cámara de Diputados. En el Pleno de la Cámara está, dando explicaciones respecto a la gestión el jefe de gabinete Guillermo Francos. Fabián, ¿en qué momento estamos? Bueno, estamos en un momento de impasse. Se dicen que estaría llegando aquí a la Cámara de Diputados el titular de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, José Luis Espert, luego de haber abandonado en una moto, no sé si vieron las imágenes, la caravana en la localidad de Lomas de Zamora. Recién circuló una foto de Milei, Karina Milei y Espert en sí. Olivos. No sé si estará... Ah, mira, ok, Camila, ok. Te cuento que acá circula otra foto que en realidad se tomó aquí en el recinto de Lilia, el teléfono de Lilia Lemoyne, en el cual se refleja un diálogo que mantenía con Martín Menem a través del chat, en el cual le decía, ¿te parece que me ponga delante de Marcela Pagano? O algo por el estilo como para interrumpirla. Bueno, esto tuvo consecuencias para nosotros los acreditados, nos sacaron un rato del palco, por prevención nos dijeron por suerte ya se resolvió, pero hablando de Marcela Pagano, que fue una de las protagonistas de la tarde, lo tengo aquí conmigo al lado, en el móvil de la 530. Bueno, y en primer lugar, diputada, consultarle por esta denuncia que usted acaba de realizar y en ese sentido, ¿cuáles son de alguna manera la información concreta que usted maneja al respecto de estas personas mencionadas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Fabián, también solidarizarme con vos y lo quiero dejar explícito para que escuche toda la audiencia el nivel de hostilidad que Fabián en tantos años creo que nunca sufrió, como veo y observo yo desde mi humilde lugar de la banca, cómo lo corren y lo sacan como si no fuese un trabajador que está haciendo respetuosamente su trabajo. Lo digo y lo expreso yo. Los tratan muy mal a los periodistas y la verdad es una vergüenza. Así que, dicho esto, estoy dispuesta a contestar cualquiera de sus preguntas. Hola Marcela, Pablo Caruso, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos. Bueno, Querido Pablo, gracias a vos por la posibilidad. Bueno, al contrario, vimos realmente el intercambio, llegamos a leer algunos mensajes. Evidentemente hay un ánimo de entorpecer la tarea de los legisladores en general, tuyo en particular. ¿Por qué crees? ¿Qué es lo que se está jugando ahí? Explícanos por lo menos cómo lo ves vos. Bueno, Menem lo hizo, muchachos. Menem lo hizo. Menem tiene miedo. Está nervioso y hace bien estar nervioso y tener miedo. ¿Por qué? Y lo que quería era evitar que yo preguntara. Lo tomó por sorpresa mi voluntad de preguntar. Como ya no estoy más en su bloque, ya no puede censurarme como lo hacía antes, que no me permitía expresarme. Y ahora que estoy en otro bloque, entonces inventa otra de sus chanchadas, pero ya nos tiene acostumbrados. Vos fíjate que ya todo el pleno se dio cuenta y ya no le permiten hacer lo que hacían antes, ¿no? La provocación, el generar disturbios, el mandar a diputados a que insulten o a que inviten a golpear a otros para evitar que haya un normal funcionamiento dentro del recinto. Bueno, yo no caigo en esa trampa, a mí no me va a callar ningún Menem, a mí no me va a callar nadie y por eso también estoy en diálogo con ustedes. Por eso nuevamente les agradezco que como tienen todo el aparato del Estado, ellos a su disposición, ustedes me den la posibilidad de expresarme acá en tu espacio y con tu audiencia. A ver, Marcela, ¿por qué Menem tiene miedo? Y quiero preguntarte porque vos de alguna manera sugeriste que todo el tema español era una operación interna. Sí. Las dos cosas te pregunto. Sí, estoy convencida. No tengo dudas de que esto es producto de una interna feroz del gobierno, de distintos sectores que quieren tener más poder, lo cual me da muchísima vergüenza ajena, porque nosotros militamos una causa en la que queríamos tener el poder no para hacer negocios, sino para poder cambiar la realidad de la gente y mejorar la realidad de los argentinos. Y eso no es lo que está pasando. Ahora bien, yo creo que Martín Menem está nervioso porque él y su familia está muy complicada con lo que está pasando con la droguería Suizo. Son muy estrechos los vínculos, están muy, muy complicados. Y me da la sensación de que, no quería esquivar alguna alusión a su persona, que la verdad para mí, ya a esta altura, teniéndolo al jefe de gabinete delante, mi necesidad era preguntarle a él, pero se ve que se cree tan importante que pensó que yo iba a hacer alguna alusión a su persona. Y cuando vos decís es una operación interna, ¿lo decís en función de conocer la dinámica interna y crees que pueden llegar a eso, o porque hay algún elemento sí. o porque hay algún elemento concreto que tenés para plantear eso? Yo lo expresé
cuando le hice las preguntas al jefe de gabinete. Yo quiero saber por qué la jefatura de gabinete tiene contratado a los más altos mandos que estuvieron dentro de la inteligencia del gobierno kirchnerista. ¿Por qué están contratados hoy en la jefatura de gabinete? Si se supone que, como dijo el gobierno, todo lo que estamos escuchando de los audios es en realidad un intento de golpe institucional al presidente por parte del kirchnerismo, pues ¿por qué contrataron a los ex agentes de inteligencia kirchnerista? ¿Por qué está José Luis Vila? Reconoció ahí Guillermo Franco que lo tiene contratado. ¿Por qué está Víctor Hugo Amerio? ¿Por qué están contratados no 2 o 3 perejiles que hacían informes, sino los altos mandos de la inteligencia que comandaba el doctor Parrilli? ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué lo necesita el jefe de gabinete? ¿Para qué lo necesita? ¿Necesita inteligencia el jefe de gabinete? Sé que vos lo contestaste, Marcela, pero de todas maneras, como no charlamos, te lo pregunto. Vos sabés que hay alguna versión que creo que salió de la propia Lilia Lemoine, que te ubicaba vos en la responsabilidad de la operación Españuelo. Sí. Lilia Lemoine tiene una patología, no está en el pleno uso de sus facultades y lo que suele hacer es unir a todas las personas que ella, en definitiva, le caen mal, unirlos en una suerte de organización paga por vaya a saber quién para ir en contra de ella y de la gente que a ella le conviene. Yo le tomo como de quien viene. Para mí no es ella alguien preponderante en la escena política hoy. Lo que me importa es que ella está comandada. Su jefe, que hoy mostró los hilos, ¿se acuerdan cuando yo decía, yo sé quién es tu verdadero jefe y sos una marioneta? Ahí hoy mostró los hilos. El jefe es Martín Menem, de esta chica. Marcela, que la manda a hacer las cosas que nadie haría. Marcela, lo último, ¿en qué, por conocer...? Discúlpame, y yo lo vuelvo a repetir, y se lo dije a Fabián, pero lo vuelvo a repetir. Pongo a disposición de la justicia mi celular que no tiene ningún mensaje borrado. Desafío a los Menem que hagan lo mismo, a Lula y a Martín. Bien. Y a todos los involucrados en la causa de corrupción que están dentro del gobierno. Lo último, Marcela, porque conocés la dinámica, porque, bueno, militaste y fuiste parte del esquema de gobierno, ¿en qué momento dirías que está el gobierno de Javier Milei? Yo lo dije en mi carta abierta. Están acelerando con el Titanic frente al iceberg. Si no cambian de dirección, si el presidente no se saca de encima esta lacra de oportunistas, hijos de papá que vinieron a hacer negocios, se van a hundir, sí, pero lo van a hundir al presidente también. ¿Y la ubicás allí a Karina también? Yo dije a todos los entornos, a los que haya que investigar y a los que estén involucrados, a los que trajeron a los Menem, que se lo lleven. El que trajo al borracho, que se lo lleve de la fiesta. Gracias, Marcela. No sé quién fue. Un gran abrazo. Gracias a ustedes por la posibilidad. Chao, hasta luego. Marcela Última pregunta, Marcela, antes de irte. Bueno, recién dijiste el Titanic, que siga adelante, si va a chocar, que choque. ¿Qué posibilidades ves efectivas de que no suceda? Yo tengo mucho miedo a nivel institucional. A mí me parece que esto que está pasando es de una gravedad inédita. Y sobre todo en el marco de una economía frágil y en el marco también de una sociedad que ya está demostrando que si no va a votar es porque empieza a tener desesperanza nuevamente. Se hace un reflejo en las elecciones el 7 de septiembre y el 26 de octubre que se va a visualizar como están anticipando algunas consultoras. A mí lo que me preocupa es que la gente no ve un incentivo para ir a votar, Fabián. Trabajamos para que la gente vuelva a recuperar la esperanza de que una Argentina posible era diferente y posible. Y realmente lo que veo es que mucha gente cree que ya este gobierno es más de lo mismo. Y eso me preocupa muchísimo. Gracias, Marcelo. A ustedes. Bueno, Pablo. Estábamos hablando, Fabián, creo que, no sé si ayer o hoy, ya me voy confundiendo. El gobierno se pelea con los gobernadores que lo acompañaron. El gobierno se pelea con algunos sectores hasta del poder económico, se pelea con los bancos, ni hablar con la gente, lo que pasa en la calle. Pero el lío interno que tiene el gobierno y cómo se va expresando eso, reflejado en esto que acabamos de conversar incluso con Marcela Pagano y su deriva desde la Libertad Avanza hacia afuera, me parece que muestra también, ¿no? El momento institucional, porque más allá de lo que opinemos, de lo que pensemos, el gobierno está en una fragilidad institucional, me parece que no se termina de dimensionar. Sí, creo que es así, justamente la acusación por arriba, pero en definitiva hacia la AFI de haber instalado 4 personajes. Recién le consultaba a un miembro de Unión por la Patria que conoce algo del tema, me dijo José Luis Vila es un
orgánico de hace 40 años, que participa dentro de lo que fue la CIDE y todos los servicios de inteligencia. No tenía los nombres de los otros 3, pero efectivamente entendía que era así. Pero está claro que ahora la AFI está bajo la cúpula de Santiago Caputo, y si Marcela Pagano lo dice tan fuertemente, este conflicto dentro de las ex-CIDE o AFI, bueno, tiene efectivamente en la cabeza de Neifer y de Kravets y de Sui, quien está por arriba de ellos, el origen quizá cierto de toda esta andanada de operaciones. Bueno, Fabián, gracias. Volvemos desde allí en cualquier momento. Abrazo. Abrazo grande. La verdad es que por lo menos por las cosas que se van contando, yo no sé hasta qué punto, de todas maneras, ya es importante saber de dónde vino toda la operación Españolo. Que está claro que hay una operación. Hay alguien que eligió, ¿no?, muy tiempista, con mucha precisión el momento, que viene guardando audios desde hace un tiempo y que previó la escena y tomó la decisión de que cuando llegue el momento indicado iba a darlos a conocer. La información que circula no dice que venga del lado de Santiago Caputo. No sé no termino de entender si Pagano lo señala al jefe de gabinete, pero el jefe de gabinete parece ser el hombre ahora de mayor confianza del propio presidente. ¿Cómo se va a rearmar el gobierno a partir de ahora? Si van a lograr separar a los Menem de todo este esquema, como para tabicar un poco el control de años, si alcanza con eso, no está claro. Versiones hay de todo tipo. Hay versiones que tienen que ver con la propia vida personal de Españolo, versiones que dicen que son otros agentes del propio ecosistema del negocio de la salud, en función del rol que tenía la Suizo Argentina, en lo que ayer les decíamos, que me parece lo más importante, una suerte de rol de regente del negocio a partir de que llegan los Menem, o si efectivamente viene por alguno de los abogados con los que habló Españolo en el momento en que empieza a preocuparse por lo que estaba viendo en Andy. No se sabe. A esta altura ya lo más importante tiene que ver con hasta dónde se va a profundizar la crisis del gobierno, y si logra contener o cómo amalgama o cómo se junta con el momento financiero, con la crisis en la calle de la gente y la bronca social, y sobre todo después de cuando la crueldad empieza a cobrar otra dinámica, porque cuando todo eso se junta, la verdad es que ahí aparece como muy difícil la escena para el propio gobierno, ¿no? Y muy cerca de las elecciones, con lo que les contamos hace un ratito nada más, del trabajo de Raúl Timerman y Sheila Wilker respecto de la imagen del propio gobierno. 5:44. Somos Radio AM530. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende.
Auspicia Somos Radio AM530. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Porteño, flaco y rubio, te dicen el polaco. Tal vez fuiste morocho y el alba te peinó con lágrimas de luna, muy niño, en aquel patio. Yo soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro, buscando olvidar. Con una guitarra templada y unos tangos viejos que aprendí al pasar. Si no se trapela la camiseta no se puede cantar tango. El tango hay que sentirlo, hay que vivirlo y hay que cantar las comas y los puntos porque son necesarios, porque los escribió el autor. Y yo, como soy uno de esos tipos que se preocupa por la pronunciación, por la acentuación, inclusive me destaco por ello, porque ese es el único misterio que tenés, que existe. La perfecta dicción, pienso, no es pedantería, perdón, ¿no? Pero pienso que debe de ser así. Pero es lo mío. Si me lo sacan me muero. Entonces lo hago, porque me gusta. Lástima abandoneón, mi corazón. Tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se sube. Yo era un instrumento de la orquesta. Y cuando el gordo me dijo, bueno, pibe, hay que irse de la orquesta. Y yo le dije, gordo, ¿por qué andan mal las cosas? Dice, no, porque usted está llamado a ganar mucha plata. Y yo no se la voy a poder pagar. Pero vamos a seguir siendo amigos. Yo lo voy a acompañar a usted, porque primero no me tuteaba. Yo lo voy a acompañar a usted sin que usted sea mi cantor. Va a ser Roberto Goyeneche acompañado por Aníbal Troilo. Juro por mi madre que me dijo eso el gordo Pichuco. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico. Tendría más o menos 16 años, 17. Y después me dice, perdóneme, Goyeneche, pero a mí no me gusta el tango porque soy muy joven. A mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta el tango? ¿Querés que te guste? Viví un poco más. Argentina es lo más importante del mundo, su gente, su ciudad, su manera de ser. Yo tengo la fortuna de pretender aprender más cultura. La cultura es una fuente inagotable de saber y la incultura es una fuente inagotable de ponerse orejas de burro y sacar la membrana auditiva.
Pero quiere decir que conozco el mundo. Y no hay un país, uno, que sea como el mío. Pieza de Mariano Randazzo, 31 años del fallecimiento de Roberto el Polaco Goyeneche, 27 de agosto de 1994. Que vuelvan las ideas. ¿Qué te quedó, Néstor, por ahí de internacionales? Bueno, hay que seguir prestando atención a lo que sucede en Venezuela, ¿no? Porque el gobierno de Donald Trump está todos los días con alguna acción de agresión o de injerencia militar y digamos, de expansión que no le corresponde. Por ejemplo, en Groenlandia, que es una isla que le pertenece al gobierno de Dinamarca, hubo una acción también de injerencia o de expedición tipo militar y el gobierno danés ya salió a reclamarle a Trump que pare con eso. Recordemos que Trump ha dicho que quiere comprar Groenlandia. En el caso de América Latina, en este repliegue estadounidense hacia la región y hacia cerrar los pasos importantes del Caribe, de Tierra del Fuego y demás, está este avance de buques y tropas anfibias que sobre todo apuntan a Venezuela. Y en este sentido, el gobierno bolivariano presentó ante Naciones Unidas, insisto, de cara a la Asamblea General que va a haber en pocos días, un reclamo porque señala que dentro de ese despliegue militar estadounidense está el submarino nuclear Newport News. Es un submarino nuclear. Y en ese sentido, lo que reclama Venezuela para llamar la atención a la ofensiva militar de Trump es pide una declaración con 4 puntos que leo. Uno es exigir el cese inmediato del despliegue militar estadounidense, incluyendo el submarino nuclear USS Newport News. 2, reclama garantías claras y verificables de que Estados Unidos no desplegará ni amenazará con uso de armas nucleares a América Latina y el Caribe. Insta al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, o PANAL, a convocar a una asamblea urgente que examine esta serie de acciones de Estados Unidos. Y lo último, llamar a todos los miembros de las Naciones Unidas a mantener el respeto y el carácter desnuclearizado de América Latina. Recordemos que la CELAC ha declarado zona de paz y fuera de armas nucleares de la región. Así que hay preocupación en Caracas porque esto puede ser una bravuconada de Trump, puede ser una fanfarronería, pero hay un despliegue militar y hay preocupación en Venezuela y en la región. En ese sentido, muchas agrupaciones, por ejemplo Mundo Sur, en el Parlasur también, y algunas otras personas están llamando la atención, no solo en la Argentina, sino en el resto de los países, que estemos atentos a lo que sucede ahí. ¿Cuál es el argumento que da Estados Unidos para tener ese despliegue militar ahí? Estados Unidos usa el argumento de las bandas narcotraficantes, de este cartel de los soles al cual le adjudica a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ser el líder, y muchos otros sectores, desde Gustavo Petro de Colombia y tantos otros, señalan que ni siquiera existe ese cartel de la droga. El argumento es el narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, y así debilitar al gobierno de México, sobre todo al gobierno de Venezuela, al gobierno de Petro, que tiene elecciones el año que viene, posiblemente instalar una base militar en Ecuador, pero el argumento es el narco. Siempre lo mismo, echándole la culpa a bandas supuestas o reales de América Latina y no haciéndose cargo de las bandas militares y de logística de drogas que hay en Estados Unidos que deberían controlar ellos. Gracias, Néstor. Luis, ¿para qué quedó por ahí? Bueno, una noticia que iba a decir sorprende, pero en realidad no sorprende nada, y es que por primera vez en 52 años la televisión pública no va a transmitir el Mundial. Decidieron las autoridades de Canal 7, de la televisión pública, no comprar los derechos, argumentando una decisión económica, de ahorro. Los derechos costaban $7 millones. La declaración textual es: no vamos a gastar $7 millones en fútbol. Lo curioso, y es lo que todos señalan, sobre todo desde la comisión interna de Canal 7, es que en el año 2022, en el Mundial de Qatar 2022, donde también el tema del gasto o de la inversión, en este caso económica, se puso sobre la mesa, en esa oportunidad costó $10 millones, pero se recuperó con ingresos en publicidad todo ese dinero y más. 12 millones ingresaron por la transmisión del Mundial. La respuesta que todo el mundo está dando es una inversión que vos haces y que incluso podés ganar plata, no solo brindar un servicio,
de eso se trata la discusión principal. Estás brindando un servicio para que todos los argentinos y argentinas puedan ver el Mundial en todo el país, pero además, si el objetivo es no perder plata, incluso podés ganarla. Claro, no es el puntapié, o por lo menos, bueno, justo puntapié, no es el objetivo ganar plata porque estás tratando de garantizar el derecho que la gente que no tiene un mango para pagar el cable pueda verlo, pero contradice lo que dicen, porque si hay no sé si una necesidad, pero si hay unas ganas de la gente y un deseo concreto, también ahí hay un negocio también en este caso. Claro, pero además hay otro Con lo cual elemento. el objetivo es otro. Sí, el objetivo claramente es beneficiar a los grupos privados. Ese es el objetivo. Vos liberás la pantalla de la competencia, digamos, y los grupos privados que sí han adquirido los derechos, bueno, se ven beneficiados con esto. Porque lo que nadie conoce son las discusiones, que incluso en el 22, pero en otras oportunidades también se da, entre las autoridades de la televisión pública o el gobierno, si vos querés en ese momento, con los canales privados. Claro. Te tenés que, es una negociación a defender la posibilidad de que mucha gente pueda ver los partidos en todos los rincones del planeta, de la Argentina, y te tenés que pelear, porque ellos no quieren darte los derechos para que la gente lo vea, porque va en desmedro de su propio negocio. De hecho, en 2022 creo que la transmisión fue compartida. Se podía ver por la televisión pública, pero también por algunas pantallas privadas. Bueno, veremos si hay posibilidad de revertir esa decisión. Hay ¿no? tiempo hasta diciembre para revertir la decisión. No creo que tengan la intención, pero bueno, la posibilidad sigue estando. ¿Qué quedó por ahí, Gaby, antes del cierre? Mencionaba fuera de micrófono que estabas muy expectante con el estreno de Belén. Sí. Y lo estamos todos. Y será a partir del 19 de septiembre cuando comience el Festival de Cine de San Sebastián, porque allá va Belén, la nueva película dirigida por Dolores Fonsi. Apenas podamos verla, vamos a comentarla, y está muy emocionada Ana Correa, que es la autora de Somos Belén. Un libro de ella da una historia tremenda, ¿no? De injusticia, el caso real de esta mujer, de esta chica llamada Belén, acusada de homicidio por un aborto espontáneo. ¿Recuerdan ustedes? Un caso que la tuvo en el Candelero también. Llegó perdiendo el embarazo al hospital y quedó presa. Exacto, porque desconocía estar embarazada también. Bueno, el libro de Ana se hace realidad, va al cine y bueno, Dolores Fonsi ha hecho una gran película que va a estar en competencia en San Sebastián. Yo pude ver algunos avances de la película. La vimos ayer, nos lo mostró un compañero de trabajo. Te pone la piel de gallina, ¿eh? Y claro. Porque muestra, y en este momento además, muestra toda la fuerza que tuvo el movimiento de mujeres para poner en la agenda ese tema y para que se tuerza una decisión sin dudas, eso fue lo que torció la decisión, aunque estuvo 2 años presa, creo, Belén, si no me equivoco. Sí, 2 años presa por un crimen que no cometió. Así es. Bueno, nos estamos yendo. Hoy es el día de la radio. Cuántas cosas siempre se han dicho alrededor de esto. No para entrar en lugares de cliché ni lugares comunes, pero en estos tiempos en los que otra vez empiezan a aparecer nuevas dinámicas de medios, nuevas maneras de acceder a ciertos contenidos, yo creo que la radio una y otra vez va demostrando que no solamente que está más viva que nunca, sino que en el fondo casi les diría que todo es radio, ¿no? Y sobre todo porque es el medio que mejor puede construir ese vínculo de confianza, ese vínculo hasta comunitario, tan degradado, tan lastimado por estos tiempos, y que la radio lo permite, porque ahí vamos, ¿no? A ese lugar donde nos sabemos bien contenido, bien informados, bien tratados, respetados, queridos, y vamos conformando una comunidad. Así que en esta comunidad de la 530, salud la radio para todos nuestros compañeros y compañeras, y por supuesto para las audiencias, que ahí se va armando el vínculo. Nos vamos. Chau, Gaby, pasala lindo. Chau, feliz día. Abrazo grande, Néstor querido. Hasta mañana. Abrazo, Luis Pablo Giniger. Hasta mañana. A toda la banda de que vuelvan, gracias. El señor Charles Escalante en la puesta en el aire, Vicente Castro en la operación de video, Alejandro Imón en la operación, Mariano Randazzo edita, Nico Lacaba nos coordina. Nos reencontramos mañana, 4 de la tarde. Chau, chau.